Nadie en Washington habla de la cifra que más importa. No el presidente, no el secretario del Tesoro, no el presidente de la Reserva Federal y ciertamente no la prensa financiera que ha pasado la mayor parte de la última década buscando formas cada vez más creativas de discutir todo, excepto la variable que determina dónde termina toda esta historia. La cifra es de 36 billones de dólares y la historia que cuenta sobre el oro es una de las narrativas más claras, históricamente consistentes y más respaldadas por datos de toda la economía monetaria. Hoy lo explicaré en un lenguaje sencillo porque merece comprender lo que las personas que administran el sistema ya saben y lo que están actuando silenciosamente. Mi nombre es Marcus Vail. Pasé más de una década como analista en Wall Street antes de alejarme de un mundo que ya no creía que estuviera orientado hacia las personas a las que decía servir. Todo lo que les voy a contar hoy proviene de fuentes públicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, el Consejo Mundial del Oro, sin secretos, sin fugas, solo números que están disponibles para cualquier persona con una conexión a Internet y la voluntad de seguirlos honestamente hasta donde conduzcan. Aquí es donde conducen. Cuando un gobierno pide dinero prestado, paga intereses. Durante la mayor parte de la década, entre 2012 y 2022, Estados Unidos mantuvo su creciente deuda a tasas de interés históricamente bajas porque la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia cerca de cero. La aritmética era incómoda, pero manejable. Luego llegó la inflación en 2021 y se negó a irse, y la Reserva Federal respondió en 2022 con el ciclo de subidas de tipos más agresivo en 40 años. Las tasas pasaron de cerca de cero a más del 5% en aproximadamente 18 meses. Aplicado a 36 billones de dólares de deuda pendiente, ese cambio produjo una consecuencia que la prensa dominante casi no ha logrado comunicar con claridad. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta ahora que los pagos netos anuales de intereses sobre la deuda federal superarán el billón de dólares. $1 billón al año, cada año, solo para pagar la deuda existente, no para pagarlo, no financiar nuevos programas, solo para cubrir los intereses de lo que ya se debe. Esa cifra supera el presupuesto de defensa, supera a Medicare. Se trata, desde cualquier punto de vista histórico, de tiempos de paz, de una cifra sin precedentes en la historia fiscal estadounidense. Y aquí está la trampa que esto crea, porque comprender la trampa es la clave para entender por qué el oro se comporta de la manera en que lo hace en este entorno. El gobierno no puede recortar el gasto lo suficiente como para cerrar esta brecha sin desencadenar una crisis política, porque las categorías de gasto más grandes son prestaciones legalmente obligatorias con enormes electores. No puede aumentar los impuestos lo suficiente como para importar sin causar una contracción económica que reduzca los ingresos y empeore la posición fiscal que estaba tratando de mejorar. No puede permitir que la Reserva Federal mantenga las tasas elevadas indefinidamente porque el costo de refinanciar la deuda que vence a tasas altas agrava el problema cada trimestre. Todo camino que implique una disciplina fiscal convencional es políticamente inalcanzable o económicamente contraproducente, lo que deja el camino que los gobiernos a lo largo de la historia han elegido consistentemente cuando la aritmética de su posición fiscal se volvió imposible de resolver por cualquier otro medio. Instruyen a su banco central explícitamente o mediante presión institucional para que compre deuda pública mediante la creación de dinero nuevo. Ellos imprimen, se inflan, diluyen la oferta existente de moneda en circulación, transfiriendo poder adquisitivo de manera invisible de todos los que poseen esa moneda al gobierno que la emitió. Es un impuesto que nunca aparece en una boleta y nunca aparece en una declaración de impuestos.
pesos y es, en todo el registro histórico de la economía monetaria, el precursor más confiable de una importante revisión del precio del oro. Quiero mostrarles ese registro histórico porque creo que las afirmaciones sin evidencia no tienen valor y porque la evidencia aquí es genuinamente sorprendente. Cuando Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro en agosto de 1971, el oro se fijó en $35 la onza, según el acuerdo de Bretton Woods que había regido las relaciones monetarias occidentales desde 1944. La decisión de poner fin a esa convertibilidad fue impulsada por una simple realidad fiscal. Estados Unidos estaba gastando mucho más de lo que recaudaba, principalmente para financiar simultáneamente la guerra de Vietnam y los programas sociales de la gran sociedad, y ya no podía mantener el respaldo en oro que daba credibilidad al dólar. Una vez que se quitó ese ancla, el poder adquisitivo del dólar quedó sujeto solo a la disciplina de la Reserva Federal, que en la década de 1970 resultó ser una disciplina insuficiente bajo cualquier medida. El oro pasó de $35 en 1971 a $850 en enero de 1980, un movimiento de más de 2.300% en menos de una década, impulsado casi en su totalidad por lo que sucede cuando una moneda de reserva pierde su ancla monetaria y el gobierno se ve afectado. Luego, gasta más allá de sus posibilidades. Las personas que entendieron lo que esa decisión significaba en términos monetarios protegieron su poder adquisitivo. Las personas que confiaban en las garantías oficiales de que el dólar estaba sano vieron cómo sus ahorros perdían la mayor parte de su valor real durante el mismo periodo. Avancemos hasta principios de la década de 2000. El gobierno de Estados Unidos respondió a los ataques del 11 de septiembre y a la posterior guerra de Irak con una combinación de grandes recortes de impuestos y aumentos masivos del gasto en defensa que llevaron el déficit a territorio estructuralmente negativo. La Reserva Federal mantuvo los tipos acomodaticios. El oro, que había gastado la mayor parte de la década de 1990 entre $250 y $350 la onza, inició un movimiento en 2001 que duró toda una década y lo llevó de menos de $300 a más de $1.900 en septiembre de 2011. El mismo patrón. La deuda se expandió. La política monetaria se acomodó a la realidad fiscal. El poder adquisitivo de la moneda está bajo presión. El oro volvió a cotizarse. Luego llegó 2008 y el patrón se repitió a una escala que sorprendió incluso a las personas que observaban de cerca. El balance de la Reserva Federal pasó de menos de $1 billón a más de 4 billones, gracias a 3 rondas sucesivas de flexibilización cuantitativa. El oro pasó de unos $750 en el peor momento de la crisis a más de $1.900 en 3 años. Los datos que conectan el exceso fiscal, la expansión monetaria y la apreciación del oro no son una teoría. Es un patrón que se ha repetido a lo largo de varias décadas. Múltiples administraciones y múltiples presidencias de la Reserva Federal con una consistencia que es difícil atribuir a una coincidencia. Consideremos ahora el momento actual. El balance de la Reserva Federal, incluso después de una reducción parcial en los últimos 2 años, asciende a aproximadamente $7 billones, más de 7 veces su nivel anterior a 2008. La deuda nacional se ha más que duplicado desde la crisis financiera. El déficit anual está alcanzando niveles que fuera de la emergencia pandémica inmediata y la respuesta a la crisis de 2008 no tienen precedentes en tiempos de paz. Y a diferencia del entorno posterior a 2008, donde la deuda era grande pero las tasas de interés se redujeron a casi cero, el entorno actual combina una deuda mayor con tasas estructuralmente más altas y un contexto de inflación que hace que el camino de la Reserva Federal sea extremadamente estrecho. Recortar agresivamente las tasas para aliviar
aliviar la carga del servicio de la deuda corre el riesgo de reavivar la inflación. Mantener las tasas altas acelera el deterioro fiscal. No existe una opción limpia, solo existe la posibilidad de elegir entre diferentes formas de estrés monetario, y el oro históricamente ha valorado ese estrés antes de que el mercado en general lo reconozca. La dimensión global de esta historia también importa, y es algo que la prensa financiera nacional subestima sistemáticamente. En febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados congelaron aproximadamente $300.000 millones en reservas del Banco Central ruso, mantenidas en instituciones financieras occidentales. La decisión se tomó en días. Los activos de una nación soberana acumulados durante décadas se volvieron inaccesibles a través de la infraestructura del sistema financiero basado en el dólar. Independientemente de lo que uno piense sobre la justificación geopolítica, el mensaje monetario fue inequívoco. Las reservas denominadas en dólares mantenidas en instituciones occidentales no son neutrales. Están sujetos al control político de Washington. Cualquier gobierno que se encuentre en conflicto con Estados Unidos puede ver sus reservas financieras neutralizadas sin una acción militar. El único activo de reserva importante que es inmune a ese riesgo es el oro físico mantenido dentro de fronteras soberanas. No se puede congelar de forma remota, no se puede sancionar. No puede ser confiscado por orden ejecutiva en otro país. Es, en el lenguaje de la gestión de reservas, el único activo verdaderamente neutral. La respuesta a esa señal en el comportamiento del Banco Central ha sido documentada y es inequívoca. Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales de todo el mundo compraron oro al ritmo más alto desde 1967 en 2022. Continuaron comprando a un ritmo casi récord hasta 2023 y 2024. China, India, Polonia, Turquía, Singapur y docenas de otras naciones han estado desplazando sistemáticamente su composición de reservas de activos en dólares hacia el oro. Estas no son operaciones especulativas realizadas por inversores minoristas que reaccionan al contenido de YouTube. Se trata de decisiones estratégicas de asignación de reservas tomadas por las instituciones monetarias analíticamente más sofisticadas del mundo, que operan con acceso a inteligencia geopolítica y modelos de riesgo cambiario que ningún inversor privado puede igualar. Cuando esas instituciones se mueven simultáneamente en la misma dirección, los datos dicen que vale la pena prestar mucha atención al porqué. El sistema del petrodólar merece una mención específica aquí porque es la base estructural del dominio del dólar que la mayoría de los comentarios ignoran por completo. Desde principios de la década de 1970, el precio del petróleo se ha fijado y liquidado globalmente en dólares estadounidenses, creando una demanda estructural permanente de dólares por parte de todas las naciones del mundo que necesitan energía. Ese acuerdo se selló mediante una serie de acuerdos entre United States y Arabia Saudita tras la crisis de la OPEP y transformó el dólar de una moneda respaldada por oro a una moneda respaldada por petróleo mediante el requisito universal de tener dólares para comprar el producto básico que impulsa la economía global. Esa demanda estructural es lo que ha permitido a Estados Unidos tener déficits comerciales persistentes y expandir su oferta monetaria, con consecuencias que se exportan al resto del mundo en lugar de sentirse inmediatamente en casa. Y esa demanda estructural ahora se está erosionando deliberada y sistemáticamente a través de acuerdos comerciales bilaterales dentro del marco de los BRICS, que liquidan transacciones energéticas en yuanes, rublos, rupias y otras monedas distintas del dólar. Cada barril de petróleo vendido fuera del sistema del dólar reduce la demanda global de dólares que ha respaldado el exceso fiscal estadounidense durante 50 años. A medida que esa demanda se erosiona,
El poder adquisitivo del dólar enfrenta una presión que la Reserva Federal no puede compensar completamente mediante una política de tasas de interés únicamente. Y a medida que el poder adquisitivo del dólar enfrenta esa presión, el oro, el activo que absorbió el poder adquisitivo que huyó de la libra esterlina cuando perdió su estatus de reserva después de la Segunda Guerra Mundial y que lo absorbió cuando el dólar perdió su respaldo en oro en 1971, comienza a cambiar su precio de manera que refleje la nueva realidad monetaria. Actualmente, el oro se cotiza a niveles que, si bien nominalmente están en o cerca de máximos históricos en términos de dólares, siguen siendo históricamente modestos cuando se comparan con la oferta monetaria total que se ha creado desde 2008. La relación entre la capitalización de mercado del oro y la oferta monetaria amplia no es extrema, no es el precio del escenario fiscal completo lo que describen los datos de deuda, lo que significa que si el patrón histórico se mantiene, existe una brecha significativa entre dónde se comercializa actualmente el oro y dónde necesitaría comercializarse para reflejar plenamente las condiciones monetarias hacia las que ya apuntan los datos oficiales del gobierno. Nada de esto significa que el oro suba en línea recta. Nada en los mercados financieros se mueve en línea recta. El mercado alcista del oro de la década de 1970 tuvo violentas correcciones a lo largo del camino. El movimiento posterior a 2001 tuvo años de consolidación. La racha posterior a 2008 alcanzó su punto máximo en 2011 y luego pasó 4 años en declive antes de que comenzara la siguiente etapa. La volatilidad es el costo de participación en cualquier clase de activo. La pregunta no es si el camino será fácil. Claramente no lo será. La pregunta es si el argumento direccional basado en los datos fiscales, la historia monetaria y el comportamiento del Banco Central es tan convincente como creo que lo demuestra la evidencia. Y sobre esa cuestión creo que el historial habla por sí solo. ¿Qué sugiere este marco en la práctica? No soy tu asesor financiero. Nada en este canal es asesoramiento financiero personal. Lo que puedo ofrecer es la lente que desarrollé durante una década, observando al dinero institucional navegar por estas dinámicas. El oro físico es la expresión más limpia de la tesis, porque elimina el riesgo de contraparte que atraviesa cada instrumento en papel. Un ETF de oro es un activo sobre una institución que existe dentro del mismo sistema financiero que la tesis identifica como bajo estrés. El metal físico mantenido en un almacenamiento asignado o en posesión personal es una cosa, no un reclamo. Esa distinción importa más precisamente cuando los escenarios que describe la tesis realmente ocurren. Las compañías de acciones y regalías mineras ofrecen exposición apalancada a los inversionistas que desean una participación direccional a través de los mercados tradicionales, en el entendido de que el riesgo operativo y gerencial se superpone a la tesis direccional de maneras que pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. El resumen más sencillo de todo lo que os he mostrado hoy es este: Estados Unidos ha acumulado una deuda que no puede resolverse mediante medios fiscales convencionales, sin consecuencias política y económicamente inaceptables. La respuesta histórica a esa situación en todos los episodios comparables de la historia monetaria moderna ha sido una expansión monetaria que erosiona el poder adquisitivo de la moneda. El activo que ha absorbido esa erosión de manera más consistente y significativa en todos los casos históricos es el oro. Los bancos centrales del mundo, que operan con la mejor información y análisis disponibles para cualquier actor institucional, están comprando oro al ritmo más rápido en más de 50 años.
Y la conversación financiera convencional, la que su asesor está manteniendo con usted, se centra en las temporadas de resultados, las actas de la Reserva Federal y las valoraciones de las acciones, mientras el reloj de la deuda marca los 3.000 millones de dólares al día. Soy Marcus Velo. Los datos son públicos, el patrón está documentado, el comportamiento del Banco Central está registrado. Lo que nunca se ha democratizado es el marco analítico para conectar esos puntos de una manera que realmente sirva a la persona que está fuera del sistema y no a las instituciones en su centro. Para eso es este canal. Haz tu propia investigación, verifique cada número que cité. Y pregúntese si 36 billones de dólares que crecen cada año día sin un plan creíble para su resolución es algo que el precio del oro ha tenido plenamente en cuenta. Los datos sugieren que no, ni siquiera cerca.